Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como la sexta esposa de Enrique VIII. Esposa, viuda, madre y sobreviviente, reina de Inglaterra. Esta es la historia de Catherine Parr, parte 2. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, si no saben en qué parte de la historia de ella nos quedamos, les recomiendo que escuchen la primera parte, el episodio 1, vaya, de ella, porque es bastante información, que incluye 2 esposos, un arresto domiciliario y conocer el amor por primera vez en su vida. Así que creo que está bueno. Escúchenla y ahí me dirán. Pero bueno, continuando con su historia. Nos quedamos justamente cuando el esposo número 3, el futuro esposo número 3 le propone matrimonio. Ella dice que sí. Y pues la verdad, como ella dijo, este matrimonio es la voluntad de Dios. Entonces yo voy a ver esto como una oportunidad para hacer el trabajo de Dios y pues dar a conocer mis creencias reformistas, porque no sé si se acuerdan que les conté que ella era una súper protestante, hardcore. Ahora, ella no estaba absolutamente nada enamorada de Enrique, así nada, pero le caía bien y se llevaban bien y dijo, pues bueno, hay que ver el lado amable de esta situación. De hecho, hay una carta que sobrevive que ella le escribiría como casi el año después de que se casaran, que pues le decía, no estoy enamorada de ti, pero mis sentimientos hacia ti están ligados con mi devoción religiosa. Y yo creo, la verdad, que Enrique VIII fue así de que, ok, si eso funciona para ti, así mero. La carta decía así bastantes cosas de que... por ejemplo, aunque el discurso del tiempo y el relato de los días no es largo, ni mucho la ausencia de su majestad muy amado, la falta de su presencia tan amada y deseada por mí no me hace que pueda disfrutar tranquilamente hasta que sepa de usted, de su paradero, y luego termina con cosas con... abrazar y aceptar con placer de una manera fácil y con mayor alegría su voluntad y placer a quien amo, Dios, el conocedor de los secretos, puede juzgar estas palabras, bla, 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 bla. O sea, siempre digamos que su cariño, amor estaba ligado con el amor que ella le tenía a Dios, lo cual, ok, está bien. Pero bueno, de aquí nos vamos a ir a la boda número 3. Honestamente, y digo, creo que a nadie le sorprende a estas alturas de la vida de ella y de todos los que estaban en la corte, pues nadie estaba así como que muy emocionada por casarse con Enrique VIII, ¿verdad? Después de lo que había pasado con las otras esposas. Pero Catherine, la verdad es que estaba súper nerviosa por ser la esposa número 6, porque quería estar viva. Y de hecho, en los días antes de la boda, ella trató lo más que pudo de prepararse mentalmente y preparar aparte su nueva como casa, por decirlo de esa manera. Ella y su hermana ya estaban para este punto, o sea, días antes de la boda, de que súper metidas en la corte. Enrique mandó a hablar a su hija Elizabeth y cuánta cosa. De hecho, Catherine, la verdad, insistió bastante en que como que la familia estuviera reunida, porque pues vamos a ser familia, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien desde el inicio, bla, bla, bla. De hecho, hasta ordenó unos regalos que eran un par de brazaletes o pulseras de oro con diamantes, rubíes, esmeraldas, cuánta cosa. Principalmente para María Tudor, la hija mayor, la que Enrique VIII tuvo con Catalina de Aragón.
y también le dio otros regalos en forma de dinero a Elizabeth, etcétera. O sea, ella está tratando como que de, hola, mira, pues voy a ser tu nueva madrastra, ¿cómo estás? Así, ¿no? Le preguntaban de que, ¿cómo te sientes? Y ella de que, siento muchísima felicidad, que yo creo que era la respuesta ensayada, porque así como que felicidad, lo dudo mucho, pero bueno. Pero pues yo creo que lo decía para estar tranquila, ¿verdad? Y bueno, el 10 de julio de 1543, Enrique obtuvo la licencia para casarse, su sexta licencia. Técnicamente, bueno, esto era una como licencia especial, se podría decir, porque se iban a casar without the banns, que la traducción al español de ese término es, lo de los banns era de que tenían que básicamente postear de que, tal persona y tal persona se van a casar, y lo dejaban ahí por un tiempo. Y, ¿cómo se llama? Si alguien decía, no, es que él está casado o ella está casada o así, pues podían decir algo. Que según yo en estos tiempos todavía se hace una versión de eso, al menos en la Iglesia Católica, si no me equivoco. Puedo estar equivocada, discúlpenme. Bueno, continuando, les digo, obtiene la licencia para casarse y se casan unos días después, el 12 de julio de 1543. Con los miembros de la, bueno, no miembros exactamente de la corte, pero fue en Hampton Court, que es el castillo, / palacio. Y tengo que decir que esta ceremonia, a diferencia de las otras 5 de Enrique VIII, fue la primera vez que él tuvo una boda en grande. Y por grande me refiero, fue un evento familiar, fueron varios amigos, tanto de parte de Enrique como de parte de Catherine, familiares. O sea, no fue algo así de que hush hush secreto, que apenas era el que los casó y 2, 3 testigos. No, o sea, aquí ya fue algo mucho más en grande, fue un festejo, cuánta cosa. Estaban, los hermanos de Catherine, estaban incluso las dos hijas del rey, estaba la sobrina del rey Margaret, Douglas, también estaban otras duquesas. El que los terminó casando fue el obispo de Winchester en aquel tiempo, que era un hombre llamado Stephen Gardiner, que de hecho este señor después se convertiría en el enemigo público número 1 de Catherine, porque la verdad es que él la odiaba, pero no creo que era a ella, sino que como que odiaba a las mujeres en general, que ya después vamos a entrar un poquito vamos a hablar un poquito más de Stephen Gardiner, pero bueno. Al parecer, esto se me hizo muy curioso, durante la ceremonia preguntaron si alguien tenía alguna objeción y obviamente nadie levantó la mano, nadie dijo nada, porque pues aquí se aplica la de calladito me veo más bonito, ¿verdad? Y bueno, dijeron sus votos, que siguen siendo esos votos muy similares a los que se dicen ahora, pero a mí me llamó mucho la atención los de Catherine, porque empieza yo, Catherine, bueno, esta es la traducción en español, ¿verdad? De que te tomo a ti, Enrique, como mi esposo, para tenerte y cuidarte desde este día en adelante, en la prosperidad y la adversidad, en la pobreza y en la salud y en la enfermedad, bla, bla, bla. Pero esta es la parte que se me hizo interesante. Ella dijo algo que yo francamente nunca había escuchado en unos votos, y vaya que he leído bastantes libros de historia de estos tiempos, y parte de lo que venía en los votos, y lo voy a leer en inglés y les doy la traducción, es to be bow-air and buxom in bed and at board. Creo que así se pronuncia las primeras palabras que dije, bow-air and buxom, que según todo lo que busqué en internet y traducciones, este es un concepto, bueno, yo al menos yo nunca lo había oído ni leído en ningún tipo de libro. Básicamente significa que ella se iba a mantener atractiva y ser obediente, bien portadita, tanto de día como de noche, que era algo que, les digo, esto se decía en los votos tradicionalmente hace cientos de años,
pero la iglesia después lo consideró inapropiado porque hacía referencia al atractivo sexual de una mujer y pues no se puede de eso. Pero se me hizo muy interesante, como les digo, capaz ustedes sí lo habían escuchado, pero yo no, y se me hizo muy interesante y se los quería compartir. Pues ya se casaron y bueno, vamos a hablar un poco sobre Catherine en su era como reina. La verdad es que ella causó una muy buena impresión como reina. A los días decía que ella sabía, que ella era sabia en su juicio, y la verdad es que siempre hablaban cosas muy buenas de ella, que era una mujer, muy recta, muy compasiva, que tenía mucha empatía, etcétera, y que qué bueno que el rey tomó la decisión de casarse con ella, que fue una muy buena decisión, etcétera. O sea, siempre se hablaba muy bien de ella. Una de las primeras cosas que ella hizo ya al casarse formalmente fue seleccionar al personal de su casa, y la verdad es que ella quería a gente de confianza o lo más cercano que se pudiera a confianza. Primero puso a su hermana Anne como una de las mujeres más importantes de su comité. Pone a su hija/hijastra, acuérdense que de su esposo número 2, cuando él muere, le da la custodia de su hija Margaret Neville, y pone a Margaret como su dama de honor. También selecciona a su amiga la duquesa de Suffolk y a las primas de ella, quienes eran Lady Jane y Lady Tywhit, creo que así se pronuncia, para que estuvieran en su círculo más cercano. Ella trató, la verdad, de involucrar y frecuentar a la familia directa de Enrique, tanto a María Tudor como a Elizabeth. Las dos la visitaban seguido, sobre todo María. Incluso las 3 sobrinas del rey también iban y visitaban, quienes eran Margaret Douglas, Frances Brandon y Eleanor Brandon. Y también estaba, como les digo, su hermana Anne y su hija Margaret y todo eso. Y bueno, ella, la verdad es que trató de subir a sus relaciones cercanas, dándoles empleo en su household, en su casa, y les dio puestos a sus familiares, incluyendo a su cuñado, a su tío, un hombre llamado Sir William Parr de Horton, quien de hecho él lo apuntó como chambelán de la reina, y esta era la verdad una posición de bastante poder. Otra cosa que Catherine aprovechó y sobre todo le insistió a su esposo el rey era que le diera títulos a sus familiares, los que todavía no tenían títulos, porque esto es algo que él había hecho con las otras esposas, y dijo, ¿por qué no? Y yo la verdad creo que yo también hubiera insistido en eso, de que para que sirvas de algo, papacito. Y Enrique fue de que sí, está bien lo que tú quieras. Y de hecho, en diciembre de ese año, el 23 de diciembre para ser precisos, en una super ceremonia acá super fancy en Hampton Court, a su hermano le dieron ya oficialmente el título de Earl o Conde de Essex, y a su tío ya lo hicieron Lord Parr de Horton. Y de hecho ella también tenía otros familiares algo lejanos llamados los Throckmortons, que ella hizo lo posible por ayudarlos a subir en la escalera social, y pues sí los logró ayudar, honestamente. Otra de las cosas que ella hizo durante su tiempo de reina era promover las ideas religiosas protestantes con el personal de su casa. Y por si no lo sabían, les cuento, Catherine fue la primera reina protestante de Inglaterra, o sea, ya protestante vaya, y quería que se supiera. Y hago esta aclaración que fue la primera reina porque Ana Bolena no era protestante tal cual. O sea, como les había comentado en sus episodios, o sea, sí era fan de muchas de las ideas y sí creía en muchas de las ideas de los protestantes, pero más que nada el pleito de Anne era con la Iglesia Católica de que, pero espérate, o sea, ¿por qué esto tiene que ser así? Entonces, según teólogos e historiadores y todo lo que leí, las ideas teológicas de Ana Bolena no son como 100% protestantes, por lo tanto no se considera como la primera reina protestante, pero bueno, les hago esa aclaración.
Bueno, y otra cosa que les quiero comentar así como fun fact de Catherine, ella aparte de ser la primera reina protestante, fue la primera reina de Irlanda, porque este fue el momento de la historia en que Enrique dijo, ahora yo soy el rey de Irlanda, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, una de las maneras que ella le encantaba, digamos, expresarse de yo soy la reina protestante de Inglaterra era mediante su ropa, su guardarropa. Ahora, a ella siempre le había gustado, digo, a quién no, lo fino, lo caro, verse bien, pero pues ahora que tenía más presupuesto, o mejor dicho, presupuesto ilimitado, fue de que pues, ¿por qué no, verdad? Ella quería que la vieran y que recordaran su elegancia, y aparte que ella como reina tenía el deber, o sea, porque estaba representando al reino, siempre tenía que verse bien, con lo mejor de lo mejor, etc. Hay registros de ella, de hecho, por ejemplo, del año 1546, que mandó comprar unas telas muy finas en colores como amarillo, rojo, verde, blanco, negro para hacerse vestidos. De hecho, en sus primeros días como reina, ella se mandó comprar terciopelo morado y satín morado para hacerse vestidos, porque acuérdense que solamente la realeza podía usar el color morado. Y este era un super fashion statement por parte de Catherine. Algo que se me hizo muy interesante de Catherine, que esto yo no lo había leído de otras de las reinas, es que ella tenía su propio orfebre y sedera, o sea, la persona que le trabajaba sus sedas y la persona que le hacía sus joyas para que siempre todo estuviera hecho a la medida y al gusto tal cual de ella, siempre. Otra cosa que también les quiero compartir que se me hizo interesante de su vida es que a ella le gustaba que la pintaran, y de hecho fue la esposa de Enrique que más cuadros tiene. Y de hecho, y si ven algunos de sus cuadros, digo, las portadas de estos episodios son algunos de los cuadros que se pintaron de ella. Tiene unos vestidos preciosos que sí se ve que son de terciopelo y ese tipo de colores acá que le gustaban a ella. Ella, de hecho, tenía hasta a los sirvientes vestidos en el livery, en el uniforme, y el color que ella escogió para su casa era el color rojo. Y con eso les mandó a hacer los uniformes, y no eran así de que uniformes chafos, no, eran de muy buenas y finas telas, porque decía, pues es que ellos son un reflejo de mí, ¿cómo los voy a tener todos feos? Pero ya sea que tuvieran un listón, un lo que sea, pero todos estaban del color rojo. Ya durante este tiempo ella, no sé si se los platicé en el otro episodio, pero a ella le gustaba bastante la música y el baile, y pues ahora que era reina ya tenía un grupo de músicos que le tocaban música y le bailaban cuando ella quería y la mantenía entretenida. De hecho, también tenía al como bufón, que era algo que a Enrique también le gustaba bastante, y ahí tenía varios que la tenían entretenida todo el tiempo. Y bueno, y en cuanto a su relación con el esposo número 3, como les digo, ellos se llevaban pues bastante bien, o sea, era una buena, cordial relación. Enrique, de hecho, por su parte le decía de cariño Kate o Sweetheart, y ella era muy paciente con él y callada, y ¿cómo se llama? Eso sí, ella era muy estricta con el personal de su casa. Y los tenía muy condicionados a te vas a quedar callado, no vas a estar molestando a nadie, así. Entonces pues Enrique, la verdad, al inicio de su matrimonio y la mayor parte de su matrimonio no tenía ninguna queja de ella, y ella era muy así de que sí, mi rey, lo que usted quiera, aquí está, o sea, no me mates por favor, sí, y le seguía la corriente, la verdad. Y bueno, aquí quiero hablarles, que es la siguiente sección, sobre uno de los rumores más escuchados de Catherine por cientos de años. Es que ella era la, entre comillas, enfermera de Enrique VIII, que sí, que era una santa y que era una enfermera y que ahí estaba ahí pegada con él y que le tenía el trapito en la frente y cuánta cosa. Pero les voy a decir algo, no hay absolutamente nada de evidencia que ella jugara a la enfermera del rey. O sea, fake rumor, fake news.
Sí se sabe que ella sí estaba con él cuando entraban los doctores y lo ayudaban, sobre todo con lo de la pierna que tenía. Y ella más que nada se ponía a platicar con él y a debatir con él para distraerlo, más que nada. Pero no era la enfermera, o sea, no. Aparte estaba bastante ocupada, obviamente tenía que hacer tiempo para él, pero no, nunca fue la santa / enfermera que todo el mundo ha dicho por cientos de años que fue. La verdad es que no. Sí se sabe que Enrique intentó tener una relación física con ella y era algo que él prefería, que ella fuera la enfermera, pero la cosa es que pues Catherine nunca se embarazó. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con su historia, la verdad digo, y eso se los comenté en el episodio pasado, pues Enrique ya sabía que ella era una mujer bastante inteligente, competente, y fue así como que vamos a darle un papel más activo en la diplomacia exterior. Y bueno, les cuento así a muy grandes rasgos, de la forma más sencilla. En ese tiempo había una guerra entre el emperador Carlos V y Francisco I de Francia. Y ahorita no recuerdo muy bien por qué se estaban peleando, pero probablemente era por una tontería, porque sí, honestamente. Y los dos aparte que se estaban peleando entre ellos estaban peleando por quién se iba a aliar, o sea, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, con quién se iba a aliar en esta guerra. Entonces Catherine estuvo en las negociaciones con el emperador y con el rey de Francia. De hecho, hay una carta del rey de Francia a su embajador que decía: para concluir, estás haciendo lo correcto al mantenernos en buenos términos con la reina. No lo dejes, y siempre que se presente la oportunidad de dirigirle nuestras más cordiales recomendaciones a la reina, así como a la princesa. Y también hay una carta que sobrevive del emperador a Enrique que le dice: rogando que nos hagas saber también noticias personales tuyas y de la reina, nuestra buena hermana. Entonces, o sea, hasta ellos hablaban muy bien de ella. Y bueno, ella la verdad es que se encargó de recibir y de entretener a varios visitantes, tanto del emperador como de la delegación francesa. Hizo un muy buen trabajo que Enrique era de que sí, o sea, está bien, y confiaba en ella para que estuvieran hablando un buen rato. O sea, sabía que tenía juicio y sabía que Catherine sabía qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, etc. Y era una muy buena hostess, la verdad. Y los recibía, hacía cenas en su honor y bailes, les daba regalos. Siempre estaba impecablemente vestida, presentable para recibirlos a todos, y todo el mundo hablaba maravillas de ella. La verdad, por todo lo que leí, era muy buena hostess. Y bueno, de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo La Madrastra. Otra cosa que les quiero mencionar, que esto no es algo que se habla mucho de ella, es que Catherine fue la que reconcilió o mejoró la relación entre Enrique y sus hijas, tanto María como Elizabeth. Y también hizo su mejor esfuerzo para ser la mamá de Elizabeth y de Eduardo. Eduardo, de hecho, le decía my dearest mother, mi querida madre en español. Y digo, cuando ella llegó a la vida de Eduardo, él tenía alrededor de unos 5 años, entonces realmente es la única figura materna que conoció el niño. Y a pesar de que Catherine era unos 4 años mayor que María, la verdad es que ellas se llevaban muy bien, eran amigas cercanas, se conocían desde niñas, y a pesar de que tenían opiniones muy diferentes en cuanto a su fe, su religión, la verdad es que se llevaban bastante bien y pasaban la mayoría de los días juntas. Enrique quería a sus hijas muy a su manera y les mostraba afecto cuando le convenía, pero digo, sí estaba muy agradecido, que sobre todo en el caso de María, que la veía bien
y que pues estaba pasando tiempo con alguien que era una buena influencia, como Catherine. Y de hecho hasta fue tanto su agradecimiento que le regaló joyas en agradecimiento a Catherine por pasar tiempo con María, lo cual a mí se me hace muy raro, pero bueno. Hay de hecho registros de una ocasión en que María iba en camino y estaba pasando por... iba en camino, estaba viajando y estaba pasando entre unos pueblos llamados Grafton y Woodstock, y ahí se enfermó y esta Catherine me mandó gente para que fueran por ella y que la llevaran a donde ella y el rey estaban para asegurarse de que le dieran el mejor tratamiento médico posible, porque pues ahí tenían a los doctores del rey y cuánta cosa. Y la verdad, bueno, y hablando del príncipe Eduardo, él, les digo, él la veía como su mamá y realmente fue la única figura materna que conoció, porque acuérdense que su mamá murió cuando él tenía unos 10, 12 días de nacido. Y de hecho hay bastante, y sabemos esto porque hay muchísimas cartas, bueno, no muchísimas, pero varias, que sobreviven del príncipe Eduardo, en las que habla de sus hermanas y de su mamá Catherine, y siempre que le escribía a Catherine, aún de chiquito, le firmaba tu hijo Eduardo. Y tengo que decir que de todos los ejemplos de cartas que leí, o sea, fragmentitos, el niño escribía muy bien para alguien tan joven, porque algunas de estas cartas él las escribió cuando él tenía entre 5 y 9 años, lo cual muy elocuente de su parte. Y bueno, Catherine, aparte de pasar tiempo con Eduardo, ella estaba de hecho involucrada en la administración de la casa del príncipe y del personal, ya que no quería que él estuviera en contacto con cualquier persona o con una persona que tuviera una mala influencia sobre él, sino que ella quería saber muy bien quiénes estaban a su alrededor para que precisamente tuvieran una buena y positiva influencia sobre él. En cuanto a la princesa Elizabeth, Catherine, la verdad, se convirtió en su madrastra a los 9 años de Elizabeth. Y como saben, digo, ella también perdió a su mamá cuando ella tenía unos 2, casi 3 años de edad. Y como María, ella estaba en una posición algo pues interesante porque había sido declarada ilegítima. Y la verdad es que Elizabeth era la hija de Enrique VIII, que él no sabía qué hacer con ella, o sea, genuinamente. Entonces, ¿qué hacía? La mando a otro lado, la ignoro y la veo muy de vez en cuando. Yo la verdad quiero pensar que así como que, no sé, poniéndome así y poniéndome los lentes de la empatía, de que yo siento que sentía mucha entre culpa y veía mucho de la mujer que mandó matar en ella. Por eso era como que esa relación muy rara, pero sí, o sea, honestamente. Catherine se propuso pues acercarse a ella, hacer su amiga, vaya, la procuraba bastante a Elizabeth. Si no la podía ver en persona, le escribía constantemente. Hubo un tiempo que estuvieron los 5 juntos, y por 5 me refiero, o sea, los reyes, tanto Enrique como Catherine, y sus hijos, María, Elizabeth y Eduardo, bajo un mismo techo, pero algo pasó entre Enrique y Elizabeth, que aquí es cuando yo pienso que Elizabeth tenía la boca de su mamá, y como que él no le cayó bien y la corrió, la exilió por 1 año más o menos. Se sabe que fue un exilio porque en pedazos de cartas que todavía sobreviven, Elizabeth cuenta de que sí, este exilio, bla, 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 pero nadie registró de qué o por qué se pelearon. Y pero bueno. Y a pesar de que estuvieron separadas durante el año de exilio de la pobre de Elizabeth, ellas se mandaban cartas todo el tiempo. Ella, al igual que su hermano Eduardo, la llamaba mamá y siempre firmaba sus cartas como tu obediente hija y fiel servidora. Y la verdad es que esta fue, o sea, con Catherine fue la primera vez que Elizabeth tuvo algo similar a una vida familiar. Y lo digo así muy entre comillas porque pues no fue lo ideal, pero fue una figura materna que la procuraba
bastante, honestamente. Y algo que no mucha gente sabe de la relación entre Elizabeth y Catherine es que Catherine supervisó parte de la educación de ella, sobre todo la parte religiosa. Tanto Elizabeth como Eduardo recibieron estudios religiosos de la nueva religión, o sea, de protestantes. La única que era católica de los hijos de Enrique era María, la mayor, y pues eso era lo que era, ¿verdad? Y Catherine sabía, obviamente, Eduardo, por ser príncipe y por ser el heredero, que pues él iba a recibir lo mejor de lo absolutamente mejor que había en cuanto a su educación en el momento. Y tenía los mejores tutores. Y honestamente, por todo lo que leí, el niño era sumamente inteligente, como su papá, antes de que se volviera cray-cray, ¿verdad? Y en el caso de Elizabeth, pues Catherine fue de que, pues mira, con ella la cosa está más delicada, está más complicada, pero yo me voy a encargar de que ella reciba la educación más completa y más similar a su hermano, y eso fue lo que hizo. Y si saben algo de Elizabeth, quien después va a tener también su propio episodio o episodios, Elizabeth también era sumamente inteligente. Entonces fue algo que fue muy significativo para la vida de Elizabeth. Y de hecho, gracias a ella, tanto Elizabeth como Eduardo, ellos se podían ver, o sea, los hermanos chiquitos se podían ver, porque antes de que ella llegara a la escena, la verdad es que no se veían. O sea, sabían obviamente la existencia del uno del otro, pero no se veían para nada. Otra cosa que pasó gracias a ella, o bueno, gracias a la influencia de ella, es que tanto María como Elizabeth fueron reinstaladas en la línea de sucesión, aunque todavía eran declaradas ilegítimas. Pero bueno, de aquí nos vamos a ir a la siguiente sección, que llamo Catherine, la regente de Inglaterra. Pues al año más o menos de que ella se convirtiera reina, la situación política, digamos que estaba bastante interesante, y por interesante me refiero de que se podían ir a una guerra y así. Entonces, primero tenían un problema ahí que con los archienemigos, los escoceses, que porque Enrique no le gustaba cómo su sobrino, el rey de Escocia, le hablaba y que no le hacía caso y que él era su tío y que cómo eso era posible. Y la cosa es que se terminan mandando tropas ahí a algún lado y se pelean y mucha gente inocente muere por el ego de dos hombres. Y de hecho, en este momento de la historia es cuando James, el rey de Escocia, quien es el papá de María Estuardo, aquí es cuando él muere supuestamente de pena, de dolor, porque les fue muy mal a los escoceses en esta batalla que tuvieron. Y aquí es cuando María Estuardo tenía días de nacida y queda como reina. Es este momento de la historia. Bueno, pasan honestamente muchísimas cosas todavía con Escocia, que no voy a entrar en detalle porque no son relevantes a nuestra historia en este momento, pero aunque Catherine no estaba involucrada en las negociaciones, estaba muy al pendiente de absolutamente todo lo que estaba pasando. Y yo la verdad sí creo que hasta le aconsejaba a Enrique, ya que cuando se resuelve, entre comillas, el problema, que no estaba resuelto el problema con Escocia, él fue así de que, mira, ya lo de Escocia está estable, entonces me voy a ir a pelear al continente. Entonces, Catherine, tú te quedas como regente de mi hijo. Y Catherine fue así de, ok, está bien, claro, yo me encargo, no worries. Y de hecho le dieron el título oficial de regente general de Inglaterra en la ausencia de su majestad. Y la verdad estaba Catherine así de OMG, y ahora sí voy a poder hacer una reina de verdad. Y lo vio como un súper reto. Eso sí, Enrique le dejó un consejo de hombres para que le ayudaran con pues cosas que tenía que hacer, sobre todo administrativas, y sí se encargaron de muchas cosas ellos, pero ellos al final del día no podían hacer nada porque la de la última palabra y la que firmaba era ella, entonces absolutamente todo tenía que pasar por ella.
Ella también, de administrar el reino, se empezó a involucrar con los oficiales que estaban en el norte, con lo que estaban viendo de Escocia, porque el problema, entre comillas, de Escocia seguía, aunque más tranquilo. Ella, de hecho, se encargó que las tropas tuvieran sus armas y provisiones necesarias. Y todo esto pues para prevenir que los escoceses quisieran aprovechar que el rey estaba fuera del país y tratar de invadir, como lo trataron de hacer cuando Catalina de Aragón quedó de regente. Que ya después, cuando le toque a Catalina su episodio, ya entraremos en ese detalle. Y bueno, durante este tiempo, de hecho, ella mandó llamar a sus 3 hijastros a que estuvieran con ella en Hampton Court, porque fue parte de lo que Enrique le pidió, de que cuidan por favor a mis hijos, bla, bla, bla. Y esto fue una muy buena idea, honestamente, que ella los llamara a todos, porque resultó ser toda una hazaña, porque justamente en ese tiempo llegó a Londres otra plaga, otra enfermedad, y se tuvieron que aislar para evitar contagios y murió muchísima gente, pues ya saben, ¿no? Todo lo que pasaba ahí. Entonces, Enrique ahí se estaba peleando en Francia y le escribe a Catherine, de las pocas veces que le escribe, y le dice, oye, necesito más provisiones y hombres. Y ella fue de que, a ver cómo le hago. Y pues se movió y cuánta cosa, y movió cielo, mar, tierra y por todos lados, y consiguió 4,000 hombres acá de que en tiempo récord, y se los envió luego. Y después de esto, Enrique ganó una batalla creo que es en la ciudad de Boulogne, si no me equivoco. Y cuando le llega la noticia, ella mandó que se celebrara y todo, porque pues era triunfo del rey, ¿verdad? Y durante este tiempo también de ella de regente, empezó a pasar más tiempo con el arzobispo de Canterbury, un hombre llamado Thomas Cranmer, que ellos de verdad eran muy besties, porque pues compartían la misma ideología reformista. Y la verdad es que ella se educó bastante con él en diferentes temas religiosos. Incluso él le abrió la mente a otros temas que ella ni siquiera sabía o había escuchado antes. Entonces fue un tiempo bastante interesante para ella. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a la siguiente sección de la vida de Catherine, que llamo la reina autora. Así es, escucharon bien, autora y publicada. Bueno, ¿se acuerdan ella se iba a casar y dijo, bueno, pues no me queda de otra, lo voy a hacer y voy a seguir la voluntad de Dios y todo eso? Bueno, la cosa que ella más quería, hablando de religión, era dar a conocer las ideas reformistas, y esto era pues algo sumamente importante para ella. Y de las cosas más importantes para ella en cuanto a sus ideas religiosas era que la Biblia estuviera disponible en inglés para quien quisiera leerla, y que no fuera esto algo que solamente estuviera disponible para las élites, lo cual creo que este concepto de que la Biblia esté disponible, o cualquier libro de textos sagrados que esté disponible en un idioma, digamos, vernáculo, o sea, común, pues creo que es una idea para nosotros en estos tiempos bastante así como que, pues es lo más obvio, ¿no? Pero en aquellos tiempos no lo era. Y esto era algo por lo cual la gente se estaba peleando a cada rato. Era un concepto demasiado revolucionario, honestamente. Y otra cosa que quería decir, acuérdense que una de las cosas que los protestantes y los católicos en aquellos tiempos se peleaban bastante era sobre la accesibilidad a las escrituras. Porque por el lado de los católicos, ellos insistían en que todo tenía que ser en latín o en su caso griego, dependiendo, mientras que los protestantes decían, pero es que ¿por qué tengo que escuchar la palabra de Dios en latín si no es un idioma que hablo? Porque hablo inglés o el idioma que quiera, ¿no? Y aparte digo, tenían el otro gran problema, y no nada más en Inglaterra, en muchas partes, de que había un índice altísimo de analfabetismo. Entonces, ¿verdad? Pues ese es un problema. Pero bueno, llega el año, justamente el año que se casa,
ese año se publica un acta que se llama el Acta del Avance de la Verdadera Religión, que básicamente Enrique da permiso de que la gente pueda leer la Biblia en inglés, pero digamos que decía, la gente puede leer la Biblia en inglés, pero digamos que al ladito le puso un asterisco gigante y decía, las personas que pueden leer la Biblia en inglés son personas que digamos tienen títulos de la nobleza y que no sean mujeres, porque pues ya ven que las mujeres al parecer no son personas, ¿verdad? Y entonces ella de que Catherine estaba así como, como que la Biblia debe estar disponible, como que ya es hora que la Biblia esté disponible para las masas, ¿no? Y cuánta cosa. Entonces ella la verdad sí trató de influenciar lo más que pudo a Enrique VIII sobre las ideas protestantes, pero la verdad es que a Enrique no le interesaba. Él dijo, yo ya hice mi nueva iglesia, y así se va a quedar esto, y cualquier cosa que que yo no diga que sí, entonces todo lo demás va a ser considerado herejía. Entonces esto era así como que un problema, o sea, no podía ella ponerse más necia al respecto porque sabía que le podía ir mal. Pero bueno, el enfoque de Catherine era un enfoque un poco más humanista, de hecho basándose en los trabajos de Erasmus, pero digamos que como que con un twist. Entonces ella se pone a investigar más y se pone a escribir y publica en 1545 su primer libro llamado Prayers or Meditations, que en español es Oraciones o Meditaciones. Y digo, cabe aclarar, obviamente ella tenía que tener permiso de su esposo, el rey, para poder publicarlo. Y digamos, podemos asumir que él lo leyó y fue de que, ok, sí está bien, no le veo nada de malo, no hay nada de herejía aquí, bla, bla, bla. Este trabajo de Catherine es una colección de oraciones que ella juntó para su uso personal y para la persona que leyera su libro. Y pues literalmente, así como dice, es un libro de oraciones que ella quería compartir con los demás, de manera que esto fuera como algo que leyeran y que esto les ayudara a tener una relación más personal con Dios, que fuera un complemento al estudio bíblico que llevara a la persona. O sea, tiene muy buenas intenciones, honestamente. Ella genuinamente creía y quería que todos leyeran la Biblia, fueran protestantes, fueran católicos, y que se supiera realmente lo que decía la Biblia, que no solamente lo que alguien más les decía, lo que venía, que era parte de las cosas que se empezaron a pelear durante la Reforma, porque antes era de que el sacerdote nada más decía, sí, es que aquí la Biblia dice tal, 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 pero pues la gente en su ignorancia no preguntaban, no sabían leer, etcétera, y pues aceptaban lo que les decían, y ella decía, no, o sea, infórmate, edúcate, que era lo que ella siempre peleó. Pero bueno, la cosa es que ella honestamente estaba muy orgullosa de su trabajo, que de hecho lo mandó imprimir, se podría decir. Mandó a hacer varias copias con el de las copias de la corte, el oficial, el del rey. Y eran unas copias muy bonitas, con unas portadas así de piel. Creo que leí que la primera edición era color café. Y repartió varias entre sus amigos y sus familiares. De hecho, ella incluso trató de influenciar a su hijastra, a María Tudor, en las ideas pues de los protestantes, ¿verdad? Pero pues ya saben que María era una católica hardcore, más no poder, y María fue de que, nope, yo soy católica y así me voy a morir. Y bueno, ella, durante este tiempo en que ella estuvo enfocada en sus obras escritas religiosas, ella pasa por una muy terrible pérdida, ya que su amada hija / hijastra, Margaret Neville, muere. No está registrada la causa de la muerte de Margaret, pero la verdad lo que sí sabemos es que esto le afectó tremendamente a Catherine y no tuvo tiempo de llevar el proceso de duelo como le hubiera gustado. Entonces
no le quedó de otra más que ponerse una máscara y pues seguir con sus deberes como reina, pero pues las personas cercanas a ella sí la veían que estaba muy apagada, estaba muy triste, deprimida, etcétera, y digo, pues se entiende, ¿verdad? Y bueno, empezó Catherine a pasar más tiempo con Elizabeth y digamos que aquí en este tiempo se nota la influencia de Catherine en Elizabeth, ya que para 1545 Elizabeth le regala la traducción hecha a mano por ella del escrito de Margarita de Navarra llamado Mirror of the Christian Soul, que en español es El espejo del alma cristiana, que esto es básicamente un texto que dice que tú solamente te vas a salvar por tu fe, no por las cosas que hagas o compres para comprar tu salvación, que era algo que le peleaban los protestantes a los católicos, etc. Y este era un trabajo pues impresionante que Elizabeth se aventó a mano, y de hecho cuando se lo regaló le puso de que siéntete con la libertad de corregirme si tengo algún error y bla bla bla. Y de hecho después Elizabeth igual haría la traducción de su libro de oraciones o meditaciones, el de Catherine. Se lo tradujo a 3 otros idiomas para que lo pudiera regalar, etc. Y Catherine estaba así de que, oh my God, estos son los mejores regalos que me han hecho en mi vida. Y para este año, para 1545, Catherine ya estaba escribiendo su libro más famoso y radical, cabe aclarar, llamado The Lamentation of a Sinner, que en español es La lamentación de una pecadora. La verdad es que tenía ideas mucho más radicales. Aquí ella ya incluyó el rechazo al Papa y a la tradición católica, y que todos deberían de leer la Biblia para conocer realmente a Dios, y que la caridad es muy importante, ya que eso fue lo que hizo Jesús, pero no de manera de salvar a un alma, etc. Entre otras tantas cosas que dijo. En el libro también incluyó que ella seguía sus propias reglas para ser, entre comillas, hijos de Dios, y alguna de estas reglas eran, se los voy a leer tal cual viene en el libro. Si hay esposos, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que amó a la congregación y se entregó por ella para crear una esposa sin mancha ni arruga. Si son mujeres casadas, aprenden de San Pablo a ser obedientes a sus esposos, a guardar silencio en la congregación y a aprender de sus esposos en casa. También visten ropas digna de santidad y decoro, con sobriedad, no siendo acusadoras ni detractoras, ni dadas a comer carnes delicadas, ni beber vino en exceso, sino que deben de enseñarle cosas honestas para que las jóvenes sean sobrias, amen a sus esposos y a sus hijos, que sean discretas, castas, amas de casa y buenas y obedientes con sus esposos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Ella incluso hasta dice que en el libro de que Enrique era como Moisés cuando sacó a los judíos de Egipto y cuánta cosa. Pero la cosa es que empiezan a hablarle a Enrique de que mira lo que tu esposa está haciendo. Y Enrique fue de que, a ver, ¿de qué estás hablando? Bla, bla, bla. Y pues la cosa así como que no se veía muy bien, que digamos. Y ella tenía miedo de terminar como la esposa número 5. Y bueno, ¿se acuerdan que al inicio del episodio les conté sobre Stephen Gardner, el arzobispo de Winchester? Bueno, él la verdad odiaba a Catherine y quería, y cito, sacar la herejía de la corte, ya que él era un hombre muchísimo más conservador y pues francamente yo creo que odiaba a las mujeres en general. Este señor en su campaña de vamos a sacar a los herejes de la corte y a ellos y toda su herejía, primero se fue contra el arzobispo de Canterbury, pero pues la cosa es que no le sale bien la jugada. No le sale como él quería, porque sí lo arrestan, pero luego después el mismísimo rey le dice al obispo, oye, como que bájale a las cosas, esto está polémico y no está alineado con mis pensamientos y te vienen a arrestar. O sea, Enrique le dijo a su amigo el arzobispo, oye, te van a arrestar,
Y él de que no, perdón, sí tienes razón, y luego lo arrestan y luego lo liberan luego. Y esto no le salió a Gardiner como él quería, entonces dijo, ¿ahora quién va a ser mi víctima? Mira, ella es mujer, es reina y es hereje, vamos a enfocarnos en Catherine. Y primero, para llegar a ella, primero se va contra una mujer muy famosa, y era famosa, esta mujer llamada Anne Askew, era famosa porque su esposo la corrió de su casa y luego llegó a Londres con sus ideas de reforma y cuánta cosa, pero esta señora tenía conexiones con diferentes miembros de la corte y obviamente conocía a Catherine. A esta señora, a Anne Askew, la terminan arrestando en marzo de 1545 y luego un año después, en mayo de 1546. La terminan acusando de hereje, de hecho se la llevan a la torre de Londres, la presionan para que soltara nombres de las mujeres con las que platicaba sus ideas. Ellos querían que o soltara los nombres de las 3 amigas más cercanas, del círculo más cercano de Catherine, o que dijera de que yo hablo con la reina o cosas así. Incluso la torturaron, y no voy a entrar en detalles de los métodos de tortura, pero sí estuvo gacho, honestamente, al grado que ella ya no podía después caminar, pero ella se rehusó a incriminar a cualquier otra persona. Y digamos que Catherine como que se olía que había algo detrás de ella, aparte de que su esposo se empezó a portar raro con ella, algo que ella no vio desde el inicio. Y Enrique, como que yo digo que pasó por esos momentos en que, no sé, él estaba muy frustrado con su vida o le dolía mucho su pierna y decidió desquitarse con Catherine. No lo sé, es mi teoría. Pero la cosa es que Enrique termina diciendo, o sea, vociferando, vaya, de que, ay, es que Catherine, ya me tiene harto, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero el obispo Gardiner estaba ahí y fue así de que, Su Majestad, qué bueno que comenta que su esposa le frustra, porque la verdad es que ella no está siendo una buena cristiana. Ya leyó su libro. Y pues básicamente aprovechó que Enrique estaba de mal humor para atacar a Catherine, que ella estaba tratando de cambiar la opinión del rey, que sus creencias religiosas eran peligrosas, que esas eran ideas herejes, que era como querer tener una serpiente en su casa y que esa serpiente iba a terminar influenciando al príncipe, bla, 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 bla. Y Enrique así de que, oh my God, yo creo que tienes razón. Entonces fue de que, sí está bien. Entonces él da el consentimiento para que la arresten. Pero mientras hacían los preparativos para su arresto, y aquí era de que juntar evidencia, etc., él seguía teniendo debates religiosos con ella, como siempre los había tenido, que era una de las cosas que a él le gustaba de ella. Pero bueno, entonces este señor, de hecho, hasta estaba haciendo planes en contra de la hermana de Catherine y de su prima Lady Trywhitt. Pero aquí se pone interesante / rara la cosa, porque en una de esas noches que Catherine visitaba a Enrique en la noche, sale ella y entra su doctor, el doctor Wendy, y Enrique, pues mientras estaba ahí con Enrique él mismo le informa sobre su plan que tenían para arrestar a su esposa, la reina, y el doctor Wendy fue de que, ok, no, pues sí, su majestad, y Enrique le dice, júrame que no vas a decir nada, esto es un secreto. Y el doctor Wendy, no, pues sí, está bien, le juro que no voy a decir nada, bla, 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 pero es muy probable que Enrique le hizo jurar precisamente para que le avisara a Catherine. Y básicamente, o sea, le dijo, es que yo lo único que quiero es que ella se disculpe y que no sé qué. Y el doctor Wendy, no, sí, pues sí, ajá. Y el doctor Wendy, les aclaro, era una persona que era bastante allegado a Catherine. Él también era el doctor de Catherine y pasaron bastante tiempo juntos, porque cuando muchas veces Catherine estaba con Enrique cuando el doctor estaba con Enrique con lo de la pierna, etcétera, o cualquier otra cosa que lo estuvieran tratando. Entonces, pues de que platicaban, ¿verdad?
pasaban tiempo juntos y se llevaban muy bien, honestamente. Entonces el doctor Wendy, su bestie, obviamente pues se preocupó y fue así de que pues ¿cómo la ayudo? O sea, luego después Enrique manda a hacer el papel así de voy a arrestar a Catherine, bla 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 bla, y con su firma, pero como que le dice a alguien, a ver, como que pasas ahí como que por el cuarto de Catherine y como que se te cae el papel. Entonces una persona del séquito de Catherine lo encuentra el papel, se lo llevan a Catherine de que, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué hacemos? Y ella, oh my God, oh my God, oh my God, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no quiero morir como las otras esposas, pero al parecer le dio como que un ataque de histeria, o sea, crisis así histérica a Catherine porque empezó a gritar. De hecho, al parecer, según registros, hasta Enrique se enteró y escuchó los gritos de Catherine y le mandó al doctor Wendy. Y ella ahí mientras que estaba gritando y llorando inconsolable porque dijo, ya valió, ya esta cabeza no se va a quedar aquí. Pues llega el doctor Wendy y le suelta la sopa y le dice, mira, a mí el rey me dijo que lo único que tienes que hacer, sí me dijo que te iba a mandar a arrestar, pero pues me hizo jurar, pero pues aquí vale pepinos y te voy a contar. Pero básicamente me dijo que tienes que disculparte. Y yo te recomiendo, hazte la más sumisa del mundo, pídele perdón y yo estoy seguro que te va a perdonar, Catherine, tú no te preocupes. Y Catherine se calmó y dejó de llorar y fue de, ¿sabes qué? Tienes razón, eso es lo que voy a hacer. Pues llega después Enrique a visitarla y ella le dijo de que su repentina enfermedad se debía al temor de que Enrique estuviera disgustado con ella y que la abandonara por completo. Y Enrique de que claro que no, cariño, ¿cómo crees? Para nada. Y así imagínense de que él así pasando sus manos por su cabello y cuánta cosa. Pero digo, Catherine era muy fan y muy devota de sus convicciones, pero no Ana Martín. O sea, ella dijo, yo no voy a morir como las demás por esto, y fue de que a las damas de su equipo séquito fue de que los libros prohibidos, etcétera, llévenselo, quémenlo, lo que sea, llévenselo. Y después después ella fue a verlo y se pusieron a hablar, pero ella luego se dio cuenta que él la estaba, digamos, probando todo, le hacía preguntas acá de que tricky, capciosas, a ver si caía. Preguntas religiosas, cabe aclarar. Pero les digo, Catherine se dio cuenta luego y literal era de que ella se puso con el sombrerito de yo aquí, la esposa más obediente y sumisa que hay en la historia. Lo que tú digas, eso mero, así pienso yo. ¿Tú qué piensas? Sí, eso pienso yo. Soy una mujer simple que no piensa, bla, 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 así. En ese modo se puso Catherine. Y ya Enrique cuando termina de, digamos, como que su interrogatorio fue de que, así es, cariño, ya somos amigos otra vez, amigos perfectos otra vez como siempre. Y supuestamente la besó y la abrazó y la sentó a su lado y cuánta cosa y así. Y la verdad, por todo lo que leí, y creo que sí concuerdo con la opinión de varios historiadores que dicen que si él genuinamente hubiera querido deshacerse de ella, sí lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque en los casos de las otras dos esposas que mandó decapitar, que es Anna Bolena y Catherine Howard, ellas cuando vieron que la cosa estaba mal, ellas trataron de acercarse con él en varias ocasiones y de hablar con él, pero él simplemente se aisló y fue de que yo no quiero hablar contigo, yo no quiero saber absolutamente nada de ti. Y en el caso de Catherine fue así como de que pues vamos a darle una oportunidad, ¿verdad? Y bueno, este intento tampoco le funcionó al obispo Gardner y a su gente, ya que al día siguiente, que ya llegaban con guardias y todo a arrestarla, ella estaba caminando en el jardín con Enrique y el rey les termina diciendo de que son unas bestias y cuánta cosa, y pues les dio miedo que el rey fuera a hacerles algo ahí. Entonces ahí fue cuando Catherine supo que estaba a salvo y aquí es donde voy a dejar el episodio. Estén al pendiente de la parte 3. Espero que les haya gustado el episodio. Bye.
Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye!